Nuevamente un saludo muy especial para todos ustedes que están sintonizando este canal. Me alegra mucho de saludarlos y desearles lo mejor. Vamos a orar pidiéndole a Dios Padre misericordioso que derrame el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos llene de su presencia y de su amor, de su gracia. Que la claridad de su luz nos haga comprender la palabra que hoy Dios Padre a todos nosotros nos concede como un regalo muy especial. La primera lectura está tomada del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14, y tiene un tinte apocalíptico. Y cuando digo apocalíptico no es para tener miedo, porque el libro del Apocalipsis comienza precisamente con una bienaventuranza, indicando o diciendo, bienaventurados los que lean esta profecía. Es decir, que la persona que lee esa profecía va a experimentar la fuerza de la bienaventuranza. 1.3, Apocalipsis 1.3, dichosos, bienaventurados, el que lea y escuche las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Ahí comenzamos con una bienaventuranza. ¿Qué dice la palabra? El profeta tiene una visión. Y en la visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Es de noche, por lo general, la oscuridad refleja o indica la presencia del mal. Pero este mal es vencido por la presencia del Hijo del Hombre. Este título, Hijo de Hombre, en el profeta Daniel, indica un personaje que tiene o representa dos realidades, una humana y la otra divina. Por eso Jesús, Él mismo se hace llamar el Hijo del Hombre. Sobre todo en el Evangelio de Marcos, escuchamos muchas veces, por ejemplo, en Marcos 8:30, 9:30, 10:30, refiriéndose a la pasión, el Señor Él mismo se autodenomina Hijo de Hombre. ¿Y qué pasó? Avanzó hacia el anciano. Hay un anciano y la palabra aquí, anciano, está refiriéndose a Dios Padre. Llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Esto es importante. El libro de Mateo al final termina Jesús diciendo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y luego agrega, todos los pueblos, naciones, lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Esto me encanta, me llena de alegría, porque el poder de Cristo es el poder que indica servir y dar la vida por los demás. Ese es el poder. No es el poder del sometimiento, no es el poder de la humillación. No es el poder de esclavizar al otro, es el poder de servir como un esclavo sin esperar ni siquiera la acción de gracias. Servir con amor, servir con alegría. Y eso es lo que nos invita esta solemnidad de hoy cuando hablamos de Jesucristo, Rey del universo. Y luego nosotros leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, estad de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre. Y en eso también consiste el reinado de Cristo. Él reina en nosotros precisamente cuando vence en nosotros, en nuestro ser, la fuerza del pecado, como la va a llamar San Pablo, porque es una fuerza. Romanos 7:13 dice, no soy yo quiero hacer el bien y no lo hago, y el mal que no quiero lo hago, pero es la fuerza del pecado. Voy a leer el texto para que ustedes lo tengan presente. Romanos capítulo 7, versículo 13. Luego dice, realmente mi proceder no lo comprendo, 7:14. Si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad yo no soy yo
quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Ahí está claro. Esta es una lectura que nos da claridad acerca de cómo Jesús vence el pecado en nosotros. O sea, esa fuerza. Y luego dice, mirad, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Y viene entre las nubes, y recuerden ustedes que en el capítulo 7 de Daniel que estábamos leyendo, dice que el Hijo del Hombre venía entre las nubes. Está refiriéndose a Jesús, o sea que la lectura del libro del Apocalipsis y de Daniel tienen una correspondencia en este sentido. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén, dice el Señor Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era, y ha de venir el Todopoderoso. Y volvemos nuevamente y encontramos la palabra poder relacionada con Jesús. E inmediatamente nosotros tenemos que comprender que se refiere al poder sobre el mal que muchas veces, estando en nosotros, nos quiere determinar. San Pablo va a decir en Gálatas 2:20, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ve, cuando ya ha vivido todo un proceso de conversión. Por eso San Pablo, como figura de santidad, me llama la atención, porque San Pablo parte de su debilidad, de su limitación. Y de ahí es donde nosotros tenemos que partir siempre. Porque si nosotros no reconocemos nuestra limitación, nuestra debilidad, nosotros no podemos ser curados. Y tenemos que reconocerla porque el Señor es poderoso para sanarnos y transformarnos. Y luego dice la palabra en el capítulo Juan 18:33. Juan 18:33, el diálogo que tiene Jesús con Poncio Pilato. Y vamos a ver qué dice el texto, Juan 18:33, y es impresionante porque nos va a ayudar mucho. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Ya sabe que esta pregunta también es una pregunta capciosa porque está en juego el trono de Pilato. Porque políticamente no puede haber un rey. Indicaría inmediatamente el derrumbamiento del sistema que han implantado los romanos. Y por eso Pilato está preocupado y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Jesús confronta, es tu conclusión, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú ves en mí. Le está cuestionando Jesús. Y Pilato responde, ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Dijo Pilato, preguntó. Y Jesús responde. Y a mí me parece la respuesta de Jesús en la línea del poder de Dios, lo más transparente y hermoso. Mi reino no es de este mundo. Si es que te está preocupando, mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir mi reino no es de este mundo? Porque el reino de Dios tiene que instaurarse aquí en la tierra. De hecho, en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Pero cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, ¿a qué se refiere? No tiene las estructuras políticas de este mundo, de sometimiento, de violencia. Mi reino no tiene esas estructuras de crimen, de injusticia, de trampa. A ese reino no me refiero yo. Ese reino que te preocupa a ti, del cual piensas que yo soy líder revolucionario en cuanto a la maldad, no,
por ahí no es el camino. Por eso a mí me indigna muchas veces cuando la gente dice que Jesucristo fue el primer revolucionario, pero lo catalogan en relación con la violencia. Y les quiero decir, no. El mismo Señor te lo está diciendo, no pertenece a esas estructuras. No utilicen mi imagen para justificar la violencia, porque la violencia no tiene que ver nada con el reinado de Jesús. De hecho, Jesús despreció ser rey de acuerdo a estas estructuras. En el capítulo 6 de San Juan, versículo 15, dice que Jesús huyó a la montaña y despreció esta propuesta, que es la misma propuesta que le hacen en el demonio, por ejemplo en San Lucas: te daré todos los reinos del mundo. Juan 6:15 dice así: sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte, él solo. Despreció. Es más, en el texto griego dice, salió corriendo. Y esa es la misma propuesta, que en Lucas ya viene a ser un diálogo con el mismo mal, con el demonio. Y quiero que busquemos en San Lucas capítulo 4, donde dice, versículo 5, llevándole luego a una altura, le mostró un instante todos los reinos de la tierra. Lo llevó a una altura. Y esta altura tiene que ver mucho con la adulación. Cuando la gente te adula y te dice que tú eres lo máximo, que tú eres lo inesperado, y entonces nosotros como tontos que creemos que el diablo es con cacho y cola y no que está manifestándose a través de esas adulaciones que pueden perdernos y que nos quieren perder, y nosotros las escuchamos como Eva escuchó a la serpiente. Aquí también pasa. Esto es el evangelio que actualiza el texto de Adán y Eva, y que Jesús capta precisamente. En la película de Mel Gibson sale la serpiente y acaricia el rostro de Cristo. Pasa por el oído. Ve, es una simbología impresionante. Ahora, volvamos al texto. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido, ¿se da cuenta? Para que no fuese entregado a los judíos. Muy claro. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido, se hubiera utilizado la violencia para defender a Jesús. Pero no lo hizo. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego tú eres rey. No ha entendido nada Pilato. Está preocupado porque si Jesús se proclama rey, va a venir un conflicto político con el emperador y Pilato va a ser destituido porque no ha tenido diríamos el carácter para suprimir este levantamiento político a través de la persona de Jesús, entendiéndose malentendido, porque no es ningún levantamiento político. Que la gente quiere tomar a Jesús como quería Judas tomarlo y presentarlo como un Mesías desde la corte con corte o tinte político-militar, y Jesús le destruye todo esto. Por eso en la pasión Jesús, cuando llegan para tomarlo preso, y Simón Pedro corta la oreja, dice el capítulo 18 de San Juan, versículo 10, entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Y Jesús le dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Claro, esto es para admirar a Jesús, para admirarlo sobrenaturalmente. Porque otro apoya a Pedro que le corte la oreja, y no solo la oreja, sino la cabeza, lo masacre y se defiendan con espada, como hacemos nosotros muchas veces, y creemos que estamos instaurando el reino de Dios. Y cuando propagamos la violencia en nuestra propia familia,
en el trabajo, en el lugar a donde nos encontramos. Si nosotros metemos cizaña, como decimos en palabras más populares, cuando metemos carbón, cuando somos carboneros, estamos destruyendo el reino, no somos agentes del reino. Entonces Pilato le dijo, entonces tú eres el rey. Y ha respondido Jesús, sí, soy rey. Yo para esto he nacido. Qué lindo Jesús. Y para esto he venido al mundo. Y agrega 2 puntos, para dar testimonio de la verdad. Primera característica de este reinado de Jesús es precisamente que nosotros vivamos en la verdad. Cada uno de nosotros. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Por eso hoy le damos gracias a Dios porque Jesús reina en nuestras vidas. Porque a través de la palabra que meditamos, que oramos, en el diálogo que tenemos con Él a través de la oración, como el diálogo que sostuvo con los discípulos de Emaús, en el camino de Emaús, así Él va con nosotros en la historia, dialogando los acontecimientos, examinando los acontecimientos que la historia nos presenta y en los cuales, como actos de violencia, no debemos participar, y en aquellos que promueven la verdad, la justicia, la alegría, el bienestar, la solidaridad con los demás. Ese es el reino de Dios. Jesús está reinando en ese corazón.